Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast. Bienvenidos a Dentro de la Pirámide. Volvemos a retirar el bloque principal que hace de puerta en esta gigantesca pirámide para comenzar un nuevo episodio aquí en Podium Podcast para hablar de los secretos, la magia, los misterios, el arte, la arqueología del antiguo Egipto. En esta ocasión vamos a dedicar nuestro programa a un lugar que suele estar fuera de los circuitos turísticos convencionales, el Templo de Abidos, un lugar que cuenta con una magia especial porque en realidad siempre se suele visitar el templo, ¿no? de Seti I, pero en realidad el complejo de Abidos guarda muchísimos secretos más y algunos de ellos son visitables. Lo que sucede es que yo no sé por qué los circuitos turísticos cuando se acercan a Abidos ven solamente el templo de Seti I y el resto lo dejan a un lado, ¿no? A mí no me parece correcto eso. Yo siempre que llevo los grupos con viajes a Ladino, yo lo que hago es llevar al templo de Seti I, a ver el de Ramsés II, que es espectacular, y si tenemos tiempo y hemos conseguido el permiso especial, incluso el Osireyón, uno de esos lugares, como digo, más mágicos de este lugar que se encuentra al sur de Egipto, relativamente cerca de Luxor, un poquito al norte, y que guarda los secretos del dios Osiris, de las creencias en el más allá, en época faraónica, y de infinidad de detalles más que vamos a intentar ir redescubriendo en este episodio. Recordad que siempre recomendamos, ¿no?, que os suscribáis al podcast Dentro de la Pirámide a través de la aplicación de Podium Podcast, aunque también lo podéis hacer a través de iVoox, de Spotify, de Amazon, de todos los agregadores de audio que hay en el mercado. Y también recordad que todos los domingos a las 8 de la tarde tenemos nuestro canal homónimo Dentro de la Pirámide en YouTube, un vídeo, 8 de la tarde hora de España, en donde vamos completando en ocasiones algunos de los contenidos que sacamos aquí en el podcast, ¿no? Por ejemplo, del Templo de Abidos ya tenemos un viaje 360 grados espectacular, tenemos una visita privada y exclusiva a los Osireyón. En definitiva, muchos de esos temas, de los temas que vamos a desarrollar aquí en los próximos minutos en este nuevo podcast de Dentro de la Pirámide, los podéis ver en vídeo, con fotografías, en vídeo, como digo, en ocasiones de 360 grados, en nuestro canal homónimo Dentro de la Pirámide. Pero no quiero robar más tiempo a este maravilloso santuario al sur de Egipto para adentrarnos en el mundo del misterio del dios Osiris, la muerte, en definitiva, todo lo que rodea a Abidos. Dentro de la Pirámide, con Nacho Ares, Podium Podcast. El nombre moderno de Abidos viene de Abyu, era el nombre con que los antiguos egipcios daban apelativo a este lugar, que seguramente es una de las cunas del dios Osiris. Recordad que realmente sabemos muy poco, ¿no?, de la historia de los dioses en la época de los faraones, y es muy posible que el dios Osiris estuviera identificado con este lugar o con Busiris también. Bueno, la verdad es que no se sabe realmente a ciencia cierta cuál es el origen de Osiris. En cualquier caso, hay un elemento paisajístico que los estudiosos de esa arqueología del paisaje conocen muy bien, y es
es ese wadi, ese valle, esa apertura que se encuentra en la zona occidental de Abidos, que seguramente fue identificado ya por los antiguos egipcios como ese lugar en donde se pone el sol y comienza el viaje por el inframundo del disco solar, ¿no? Ese viaje para intentar renacer en una nueva vida al día siguiente, amaneciendo con la salida del sol, y que ellos querían identificar con la propia vida del ser humano, primero con los reyes y luego con los humanos de a pie, ¿no? de la calle, hombres y mujeres. Esta es la razón seguramente por la que también siglos después Akenatón, en el siglo XIV antes de nuestra era, viera algo especial, ¿no? en ese emplazamiento de lo que hoy es la ciudad de Tel el Amarna, la antigua Ajetatón, la capital de Akenatón, Amenofis IV Akenatón, en donde también en el lado oriental, en este caso en el lado oriental, en Abidos es en el lado más occidental, aunque no es exactamente en el lado occidental, está un poco al sur, tiene un reviro ahí un poco extraño. En el caso de Amarna sí que el sol sale directamente por el este, entre estos dos wadis, ¿no? Entre estos dos peñascos, estas dos montañas que dan forma al valle, al wadi, creando desde el punto de vista natural, desde el punto de vista de la roca física que podemos ver en el paisaje, el mismo ideograma, el mismo jeroglífico de ese horizonte con el sol naciente que ellos utilizaban en su escritura, ¿no? Aquí en Abidos vamos a encontrar lo contrario, ¿no? Ese valle aparece en el lado occidental, próximo a ese lado occidental, y seguramente ellos lo identificarán como el comienzo de ese viaje por el inframundo, y lo que daba así pues a conocer, ¿no? Un poco la historia de lo que iban a ser los textos funerarios a lo largo de toda la historia de Egipto, ¿no? Los primeros enterramientos en Abidos son de las primeras dinastías, es decir, hacia el 3200, 3100 antes de nuestra era, y es, como digo, el pistoletazo de salida de esas creencias. Vamos a escuchar un fragmento de un documental de televisión en el que David O'Connor, un egiptólogo, nos habla, ¿no? de ese viaje hacia el más allá. Precisamente el título del documental es La muerte y el viaje al más allá, y es una pequeña introducción sobre ese periplo hacia el Amduat, hacia el reino de Osiris, hacia el campo de cañas. Muchos son los nombres con los que los antiguos egipcios llamaron de forma genérica a ese paraíso, a ese mundo del más allá. Partir del mundo de los vivos hacia el tiempo eterno de los muertos no era automático. Era un acontecimiento complejo y muy ritualizado, del que solo salían con éxito los que habían llevado una vida moral. Y aún así, tenían que estar preparados para superar muchos obstáculos. El paso al más allá ocurría en una región llamada el mundo subterráneo. El gran dios Osiris presidía este misterioso reino. El espíritu del muerto era llevado ante Osiris y un tribunal formado por 42 jueces. Estos le hacían una serie de preguntas sobre su vida en forma de complejos acertijos. Responder de forma correcta a ellos era vital para llegar a la otra vida. Debía pasar una prueba ritual antes de entrar en la otra vida. Era un juicio sobre sus valores éticos y morales. Servía para obtener poderes mágicos en la otra vida que le ayudarían a superar los muchos peligros allí existentes. La parte más importante de esta prueba se conocía como el peso de las almas. En esta ceremonia se pesaba el corazón del difunto y como contrapeso se ponía una pluma. Si el corazón estaba en equilibrio con la pluma, la persona podía entrar en la vida eterna. Al tener que superar tantas pruebas, era natural que los antiguos egipcios buscaran ayuda. Mientras el cuerpo era momificado y recibía sepultura, el espíritu hacía su gran viaje por el mundo subterráneo con la esperanza de volver a nacer en la otra vida. Había planos y guías para realizar este viaje. Se los conoce como el Libro de los Muertos. En las paredes de todas las tumbas encontramos fragmentos de este libro en los que se daban instrucciones a los espíritus que habían partido.
A veces, estos textos funerarios llegaban al extremo de describir cómo era la otra vida y dar un plano de las rutas para llegar a ella. Y eso era muy importante, porque estas rutas eran muy peligrosas. Dentro de la pirámide. Un viaje a los secretos del Egipto faraónico. En Podium Podcast. Con Nacho Ares. Es precisamente en la región de Abidos en donde surgen estas ideas, ¿no? Durante décadas, un arqueólogo alemán ya fallecido, recientemente fallecido por desgracia, Günther Dreyer, ha estado trabajando allí. Günther Dreyer yo creo que fue el primero en descubrir esas etiquetas con ideogramas, ¿no? Que podía ser la primera protoescritura de la historia, la base de lo que luego sería la escritura jeroglífica. Pero estudiando él precisamente las tumbas de los faraones de la dinastía 1 y 2, allí están las tumbas de Der, las tumbas de Yer, las tumbas de Narmer, la tumba de Aja, faraones, el rey escorpión, relativamente conocidos, ¿no?, para el gran público de la historia de Egipto, como digo, hacia el 3200, 3000 antes de Cristo, y es precisamente con el estudio de estas tumbas cómo se puede conocer cómo van haciendo y cómo se va desarrollando el significado que con el paso de los siglos y la especulación religiosa de los sacerdotes fue deviniendo en lo que hoy entendemos como mitología y religión egipcia. La presencia dentro de la tumba, en la parte más occidental, el lugar por donde se pone el sol, que es donde comienza ese viaje, como digo, por el inframundo, la asimilación del difunto, primero el faraón, y pasados unos cuantos siglos, miles de años casi, con el resto de personas, ¿no?, de la cultura egipcia, con el sol, para que ellos también fueran protagonistas de ese viaje por el inframundo, para volver a nacer como un sol renovado por el este al día siguiente, después de haber conseguido derribar y destruir todos los obstáculos que se le ponían entre manos delante de ellos en ese viaje. Todas esas ideas nacen precisamente aquí, en Abidos. Por desgracia no hay textos porque estas primeras tumbas, al igual que sucede con las primeras pirámides, no tienen textos. Los textos aparecerán en las pirámides pues hacia el 2400 más o menos, 2450 antes de Cristo, ya con el último faraón de la quinta dinastía, que es Unas. Ahí vamos a ver los primeros textos en donde ya aparece muy desarrollado el mito de Osiris, la figura de Osiris, y seguramente aparece muy desarrollado porque en realidad su nacimiento, el nacimiento de esta especulación religiosa alrededor de la figura de Osiris es muy anterior, aunque no han llegado evidencias escritas hasta nosotros o simplemente no las había. Y era una tradición oral. Es raro, ¿no?, que no haya aparecido textos. También es raro que no hayan aparecido papiros de esta época, ¿no?, de la época de las pirámides, salvo, por ejemplo, el diario de Merer sobre la construcción de la Gran Pirámide, que es uno de esos papiros, bueno, es el más antiguo descubierto nunca en Egipto y el más antiguo de la humanidad, ¿no? Günther Dreyer, en un documental de National Geographic, El inframundo egipcio, nos habla precisamente del papel tan importante que tuvo la región de Abidos, y en concreto pues la tumba del faraón Yer, que es el que vamos a escuchar en relación y comparándola con la de Seti I, precisamente el constructor del templo que vamos a visitar luego en Abidos y que es quizás la seña de identidad. Pero esa identidad que protagoniza el templo de Abidos como tal
y pues tal y como lo vemos ahora en la actualidad con los relieves, las pinturas, cuando lo visitamos nosotros ahora en el presente, todas esas ideas, toda esa identidad, toda esa singularidad nace pues prácticamente 1500-2000 años antes, con los primeros faraones de las primeras dinastías, tal y como nos va a contar Günther Dreyer en este fragmento del documental El inframundo egipcio. El arqueólogo alemán Günther Dreyer sigue la evolución de ese sendero. Su misión es averiguar cómo imaginaban la otra vida los primeros faraones. Se dirige donde cree que está el punto cero, el cementerio real de Abidos. Las raíces del antiguo Egipto están aquí, en Abidos, de donde seguramente proceden las ideas sobre la otra vida. Y este es el lugar en donde podemos verlas por primera vez representadas en la arquitectura de las tumbas. Dreyer está reexcavando una de las tumbas reales más antiguas de Egipto, la de un rey de la primera dinastía llamado Dier. Dier vivió unos 1700 años antes que Seti, pero por entonces los egipcios ya tenían un claro concepto de la vida después de la muerte. Es muy interesante ese nicho que mira hacia el sudoeste en el muro occidental y que creemos que es una salida mágica para que el rey resucitado pudiera salir de su tumba hacia la apertura de ese impresionante wadi que obviamente se creía era la entrada a la otra vida. Dreyer sabe que en la época de Dier se estaban desarrollando las primeras ideas de que el difunto se llevara alimentos, vino y cerveza al otro mundo. En la primera dinastía, los faraones también se llevaban tesoros, armas y tal vez sirvientes. Los arqueólogos creen que los primeros faraones ordenaban matar a sus criados para que les acompañaran al más allá. Eran sacrificados y enterrados en sepulcros que rodeaban la tumba real. El faraón Dier fue uno de los últimos que realizó sacrificios humanos para su tumba. Dreyer ha averiguado que se llevó con él a muchos compañeros. Algunos eran miembros de su familia y consejeros ya fallecidos, otros eran sirvientes sacrificados. Dier tenía más de 200, casi 300 tumbas aledañas y se sabe muy poco de ellas. Creemos que gran parte del equipo de la Cámara del Rey y de las tumbas subsidiarias siguen entre los escombros. A diferencia de las paredes de la tumba de Seti, las de la Dier están en blanco. La idea de esculpir en las paredes las instrucciones para los faraones tardará siglos en aparecer. Dentro de la pirámide, en Podium Podcast, con Nacho Ares. Los entierros de las primeras dinastías se encuentran en Abidos en un emplazamiento que se llama el Kab. El Kab en árabe, la madre de las tinajas o la madre de los jarros, ¿no? Porque está lleno de esas jarras, ¿no? Que los peregrinos durante miles de años llevaron hasta Abidos para presentar sus respetos y sus ofrendas al dios Osiris. Abidos con el paso del tiempo se convirtió en un lugar realmente pues con mucho predicamento en la evolución del pensamiento egipcio. En muchas tumbas de personajes importantes vemos al marido y a la mujer navegando en una barca, realizando esa peregrinación hacia Abidos. Peregrinaciones modernas como la del Camino de Santiago o la de la Meca tienen su fundamento precisamente en esta peregrinación que había que hacer al menos una vez en la vida hacia el templo de Abidos, hacia la región de Abidos, para presentar esos respetos al dios Osiris. Esta es la razón por la que en Abidos hayan aparecido cenotafios, tumbas que no son la tumba real de una persona, sino que recrean el lugar de enterramiento de un personaje importante. Normalmente son importantes, nobles, altos funcionarios, oficiales, los que tienen el dinero para poder hacer este tipo de enterramientos, ¿no? Pero esos restos, ¿no? de tinajas que vemos en el Kab
viene precisamente de los millones de personas que a lo largo de 3.000, 3.500 años fueron hasta allí para realizar ofrendas a lo que ellos entendían que era la tumba del dios Osiris. Esto es curioso, ¿no? Porque la tumba que ahora veíamos en ese fragmento en la boca de Günther Dreyer, la tumba de Dreyer, es precisamente el lugar que los egipcios entendieron como la tumba de Osiris. Y es curioso, porque sabemos que esta identificación, sin tener ningún sentido, aparentemente, al menos para nosotros, es algo que nace en el Imperio Medio, hacia el 2000 a.C., pero desde entonces, pues 1000 años después, ¿no?, de la muerte de este faraón, de la primera dinastía, creemos, ¿no?, que esta tumba era reconocida como el lugar de enterramiento sagrado de Osiris. Autores clásicos, por ejemplo, nos hablan de Abidos, y nos dicen que allí en este lugar se conservaba la cabeza del dios Osiris. Recordad el mito de Osiris, que fue descuartizado por su malvado hermano Set, y la cabeza fue guardada, fue repartidos los trozos en diferentes lugares de Egipto, y la cabeza acabó en Abidos. En cualquier caso, Abidos siempre ha sido el lugar, ¿no?, de conexión entre el planeta, el mundo más físico de la vida, con la muerte, lo intangible, lo inaccesible, en la mentalidad de los antiguos egipcios. Vamos a escuchar un nuevo fragmento de ese documental de televisión, El inframundo egipcio, en donde Zahi Hawass y Salima Ikram nos hablan del comienzo de ese viaje del difunto, en este caso personalizado en la figura de Seti I, el faraón del Imperio Nuevo. Estamos hacia el 1300, grosso modo, antes de Cristo, el padre de Ramsés II, y todo ese despliegue, ¿no?, de textos, de símbolos que aparecen en la tumba de Seti I en el Valle de los Reyes, tienen precisamente muchos elementos de conexión con este lugar, ¿no?, Abidos, en donde, insisto, el culto a lo funerario, el culto a ese viaje trascendental de la persona, del alma de la persona hacia el más allá, pues era una de las etapas más importantes que cada individuo tenía que protagonizar, en este caso, al final de su existencia en este plano terrestre. Cuando el rey muere, se convierte en el dios Sol, se une al Sol y forman una sola persona. Sin embargo, la batalla del dios Sol por llegar al más allá la luchará el faraón. Para los antiguos egipcios, el Sol era el santo de los santos. Creían que moría literalmente cada tarde por el oeste y rogaban para que volviera a levantarse por el este al día siguiente. El viaje del rey a través de la muerte representaba el camino que el Sol emprendía cada noche. Lo que más temían los antiguos egipcios era que el mundo se acabaría si el rey y el dios Sol no concluían el viaje. Seti seguirá una versión del río Nilo en la otra vida. Esta noche tiene que atravesar 12 puertas, una por cada hora de la noche. Pero no es un crucero por el Nilo. Cada puerta está guardada por terribles serpientes. Su cometido es impedir que atraviese las puertas cualquiera que no sea lo bastante puro o que no tenga el poder mágico para pasar de un nivel al siguiente. Como muchos creyentes modernos, los egipcios que buscaban la vida eterna debían ser espíritus puros. Pero también debían tener conocimientos de magia. Seti no puede atravesar las puertas a menos que conozca y pronuncie el nombre secreto de las serpientes que las guardan. Para la mentalidad de los antiguos egipcios, si el rey decía el nombre, demostraba que era digno de entrar. Era puro, era mágico, y si lo decía, podía pasar. Por eso se escribían cuidadosamente en el texto. Se supone que Seti aprenderá los nombres leyéndolos en las paredes de su tumba. Su viaje depende de ello. Cuando pronuncia sus nombres, retroceden y puede pasar. Pero antes de que termine la noche tendrá que pasar 11 puertas más y enfrentarse a demonios dispuestos a destruirle. Destruir al faraón
es destruir al sol. Para los antiguos egipcios, toda vida dependía del sol. Si el sol no salía, la noche no tendría fin y todo moriría. Lo decía al principio, el templo de Abidos es hoy uno de esos lugares, ¿no?, más importantes de peregrinaje para, no tanto para los antiguos faraones, sino para los visitantes, los turistas que nos adentramos a conocer un poco la cultura de esta civilización milenaria, ¿no? Está casi a 4 horas al norte de Luxor. La distancia en kilómetros pues es relativamente poca, son apenas 150 kilómetros, pero las carreteras desde luego allí no son como nos lo imaginamos, ¿no? Y las vueltas que hay que dar para conseguir llegar a este lugar son increíbles, ¿no? Hay una carretera relativamente buena, pero en el momento que entras en la zona, en el área, en la región de Abidos, tienes que ir muy lento porque el tráfico no es que sea denso, no hay apenas tráfico, pero las calles de las aldeas no están adecuadas, son de arena, están llenas de socavones y tienes que ir a una velocidad muy lenta, y desde que entras en lo que es la ciudad de Abidos hasta llegar al templo tardas prácticamente 45 minutos. Es un poco loco, ¿no? Pero el esfuerzo merece la pena, porque el templo de Abidos es uno de esos lugares absolutamente mágicos que hay que ver en vida, ¿no? El templo es un templo de corte funerario, fue levantado por el faraón Seti I, el padre de Ramsés II, pues estamos hacia el 1320-1300 antes de Cristo. Fue acabado por Ramsés II también, porque había algunas partes que no pudo colmatar, no pudo finalizar su padre, Seti I, y desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista arquitectónico, es un unicum, tiene una orientación bastante extraña, no es una orientación este-oeste como el resto de templos, la misma orientación que van a seguir las catedrales y las iglesias en la Edad Media en Occidente. Tiene forma de L, esto es bastante llamativo, no tiene una estructura longitudinal, y tiene sobre todo a la entrada 2 enormes patios que pasan siempre desapercibidos para los visitantes, pero que a mí me gusta, insisto, como decía antes, a los grupos a los que acompaño, que se detengan, ¿no?, a ver los relieves que rodean esos 2 patios, en donde vamos a ver escenas de las batallas protagonizadas por Ramsés II, en este caso, más importantes de la historia de Egipto, ¿no? Lo que llama la atención del templo de Seti I en Abidos es quizás el estado de conservación, la calidad de los relieves y la luz que hay dentro. La luz es espectacular, a través de unos cenáculos podemos disfrutar de una luz absolutamente mágica. Parece que estás adentrándote realmente en ese mundo del más allá, hacia esas 7 capillas que hay al fondo, ¿no?, para presentar el culto tanto al faraón como a otras divinidades. Una capilla enorme dedicada al dios Osiris, la advocación más importante de este lugar, y algunos aspectos importantes, como la famosísima lista real de Abidos. En realidad hay 2 listas reales en Abidos, ¿no? Está la de Seti I y la de Ramsés II, que luego comentaré, que hoy se puede ver en el Museo Británico en Londres. Pero la lista que visitan todos los turistas en esas cámaras que hay justo antes del acceso al Osireyon es quizás un relato de la historia de Egipto más importante
de los que han llegado hasta nosotros, ¿no? Vemos la lista de los faraones desde Menes, el primero, hasta Seti I, el último, haciendo el vacío, haciendo la damnatio memoria, el borrado de la memoria. Al no ser registrados, pues no aparece registrada, por ejemplo, Hatshepsut, no aparece Akenatón, no aparece Smenkhare, no aparece Tutankamón, no aparece Ay, y desde Amenofis III se salta hasta Horemheb, que podría ser el primer faraón de la 19 dinastía o el último de la 18 dinastía, ¿no? Bueno, hay algunos que lo ponen en un sitio o lo ponen en otro. Vamos a escuchar un fragmento de esa historia del antiguo Egipto de Joan Fletcher, la egiptóloga británica, hablándonos precisamente de esta lista real. Durante los siguientes 3000 años, todos los gobernantes de Egipto intentarían relacionarse con el primer faraón de su país. Para poder gobernar de forma legítima y con éxito, tenían que adentrarse en la compleja jerarquía egipcia, tanto de este mundo como del siguiente. Así que sus nombres se grabaron en una serie de listas reales, una especie de árbol familiar real. El que mejor se conserva está aquí, en el templo de Seti I, en Abidos. Él se coloca a sí mismo aquí, junto a 75 de sus predecesores reales, hasta llegar a los comienzos de la historia egipcia con el primer rey ubicado justo aquí, el rey Narmer. Otro detalle importante de todo esto es que intenta enfatizar la continuidad real, ya que es su hijo, Ramsés, el príncipe coronado, el que está leyendo los nombres de un fragmento de papiro. Es como si Seti le dijese a los dioses que él es el faraón en esos momentos y que será su hijo el que lo sucederá en el futuro para convertirse en otro de los nombres de esta lista tan importante. En total hubo en Egipto más de 300 faraones divididos en 30 dinastías. En la primera sala hipóstila del templo de Abidos, en la zona alta, a la izquierda según entramos, en un friso que une dos columnas, vamos a encontrar uno de los relieves más extraños que hay en todo Egipto. Ahí podemos ver claramente la representación de un helicóptero, de un submarino, de una suerte de avioneta. Bueno, son objetos que en realidad, mejor dicho, vehículos que en realidad no tendrían que estar ahí, ¿no? Hay otros que apuntan a una pistola. Bueno, pues es un poco extraño, ¿no? Es difícil de ver, pero cuando te dicen dónde está, te lo señalan. Ahora es muy fácil con los teléfonos móviles, los celulares, haces una fotografía, la amplías y le dices a la persona dónde tiene que mirar, pues automáticamente su ojo, eso sí, condicionado, observa de una forma rápida esas formas que estamos comentando. La primera vez que yo tuve conocimiento de estas anomalías, ¿no?, en los relieves, fue en los años 80 o 90, ¿no? Ya empezaba a correr un poco esta historia en el mundo de los misterios del antiguo Egipto. Yo recuerdo que hacia el año 94-95, cuando yo estaba acabando mi carrera en la Universidad de Valladolid de Historia Antigua, yo escribí, ¿no?, a varios egiptólogos de Estados Unidos, ¿no?, porque quería, ¿no?, estudiar egiptología allí en Estados Unidos. Luego no tuve suerte, o más que suerte no tuve dinero, aunque me aceptaron en varios sitios, no pude llegar hasta Estados Unidos. Y en la Universidad de Memphis, un egiptólogo extraordinario, William Murnane, que estaba vinculado a la Casa de Chicago, a la Chicago House de Luxor, fue muy amable, muy amable. Yo le escribí, recomendado también por José Manuel Galán, que ya entonces teníamos una buena amistad, y William Murnane fue el primero en decirme que esos relieves tan curiosos tenían una explicación lógica. Algunos
por mucho más que les expliques la razón de esa pareidolia, porque es una pareidolia, es algo que el ojo humano, mejor dicho, el cerebro humano reconstruye a partir de una serie de formas, pues le da un sentido, le da un contexto, aunque no tenga nada que ver en realidad esas formas con lo que tú estás pensando, ¿no? Murnane ya me explicó que era la superposición de la titulatura de Seti I cuando fue borrada y Ramsés II, su hijo, colocó la suya. Esto es lo que hizo que apareciera ahí un helicóptero Apache, apareciera ese tanque tan curioso también, ¿no?, que podemos ver, esa avioneta. Bueno, pues en definitiva un montón de detalles curiosos, ¿no?, que en realidad tienen una explicación oficial y lógica. No es que sea oficial, es que es lógica, yo nunca en estos cortes que suelo poner aquí dentro de la pirámide, sacados de documentales, nunca me suelo poner a mí mismo, pero lo voy a hacer por primera vez y yo creo que va a ser la última, ¿no? He sacado un fragmento de esa serie de televisión Otros Mundos, de Javier Sierra, que hizo para Movistar, en la que yo participé. Hicimos 2 capítulos, uno dedicado a la Gran Pirámide y el otro a Om Seti, en Abidos. Ahora hablaremos de Om Seti. Precisamente en el templo de Abidos yo le explicaba, ¿no?, cuaderno en mano, dibujando los jeroglíficos, cuál era el sentido que había que dar realmente a estos ideogramas para que el efecto de la casualidad, del paso del tiempo, crearan esta pareidolia, haciéndonos ver que realmente allí había un helicóptero y un tanque, un carro de combate. Pero yo no solo quería hablar de los enemigos de Seti. Allí había otros misterios. Ahí, si nos fijamos, se puede ver algo parecido a un helicóptero, a un submarino, a un tanque. ¿Esto qué explicación tiene, Nacho? Realmente Om Seti jamás habló de esta historia, de estos jeroglíficos tan extraños. Yo los conozco desde hace décadas por arqueólogos de la Casa de Chicago, pero es un unicum en el mundo de la escritura jeroglífica egipcia. No hay paralelos. La solución la tenemos que encontrar en que realmente es una superposición de titulaturas. El templo fue construido por Seti I y reutilizado tiempo después por Ramsés II. Lo que hizo Ramsés fue borrar el nombre de su padre, echar una pasta y sobre ella grabar su propia titulatura. No deja de tener su gracia que en un fragmento tan pequeño del templo se hayan producido todas esas casualidades. Pero la explicación que te he dado tiene su lógica. Javier, te voy a dibujar estas 2 titulaturas, la de Seti I, que es la primera que se grabó sobre el dintel, en donde podemos leer el que renace poderoso, el que somete a los 9 arcos. Cuenta con una serie de jeroglíficos, de ideogramas, que combinados con la titulatura de Ramsés II, defensor de Kemet, vencedor sobre los extranjeros, la casualidad y el paso del tiempo y seguramente la magia de Om Seti hizo que quedaran los ideogramas que hoy vemos. Un helicóptero, un submarino, un tanque realmente asombroso. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, Podium Podcast. El templo de Abidos tiene muchísimo más. Uno de esos lugares extraordinarios es el Osireion, en la parte trasera del edificio. Fue descubierto a comienzos del siglo XX por Margaret Murray y realmente hoy no sabemos lo que es, Pudiera ser quizás el lugar de culto donde descansara la cabeza, ¿no?, que dicen algunos autores clásicos que allí se conservaba del dios Osiris. No lo sabemos. Está 12 metros por debajo del nivel de suelo del templo. La estructura, el aspecto que tienen las rocas de granito que forman el edificio recuerda mucho a las primeras construcciones de las primeras dinastías, en concreto al templo de la Esfinge que hay de la cuarta dinastía, levantado por Kefren en la meseta de Giza, ¿no?, junto a las patas de la Esfinge. La misma forma de la curva de las esquinas, mejor dicho, de las esquinas interiores del edificio, en donde un bloque, en vez de acabar
la arista formando la esquina, juntando esa arista con otro bloque para hacer esa esquina. En realidad la esquina está formada por un mismo bloque que gira, ¿no? Que gira hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Las formas dentadas que podemos ver en algunas partes son muy similares a las utilizadas en esa cuarta dinastía, aunque hoy sabemos, ¿no?, que esas formas dentadas en realidad las utilizaban los arquitectos, al igual que hicieron tiempo después en Roma y en Grecia y en Egipto también, pues para ir aliviando el peso, ¿no?, de los dinteles, el peso de los muros, a medida que se iban expandiendo en anchura, ¿no? El edificio es absolutamente maravilloso, siempre ha estado cubierto de agua. Yo tuve la oportunidad de verlo y de bajar hasta la zona del agua cuando había bajado el líquido elemento, pues hace prácticamente unos 20 años o 25 años, y no había vuelto a bajar hasta hace pocos meses, que con una visita privada especial con el grupo de Viajes Aladino, de la agencia con la que yo trabajo, pues descendimos todos por primera vez a los Ireyos, ¿no? Ahora está acondicionado para las visitas, no hay agua y se puede hacer de una forma muy cómoda, ¿no? Y la entrada la hicimos a través de esa galería construida en la época de Merneptah, el hijo de Ramsés II, en donde encontramos en ese pasillo, como si fuera una galería, un corredor de una tumba del Valle de los Reyes, encontramos a la derecha los textos del libro de las puertas y a la izquierda en la pared los textos del libro del Amduat. De esta forma, estos dos textos funerarios nos hacen ver el significado claramente mortuorio que tenía esta galería, este pasadizo, ¿no? Es algo realmente sorprendente. Y luego ya la propia zona más arcaica, si se me permite esta expresión, por los bloques de piedra tan enormes que se utilizan, es absolutamente demoledora. Es increíble, ¿no? Y sobre todo la habitación ciega que hay al final, una habitación a la que hoy se accede a través de la ruptura de una cámara pequeña almacén que hay en la parte frontal, pero que en realidad en origen no tenía ni puertas ni ventanas ni nada, era una habitación ciega que no sabemos para qué servía ni cómo se accedía a ella. En la techumbre vemos a la diosa Nut, la diosa del cielo, la diosa que cubre, ¿no?, con su cuerpo estrellado y protege al difunto en ese viaje hacia el más allá. Y hay otras cosas singulares, ¿no?, en el Osireyón, como en algunos pilares de ese patio central está grabada la famosa flor de la vida, ¿no?, un símbolo que aparece en época fenicia, sí, en el primer milenio antes de Cristo, hacia el 700, 600, aparecen ya platos y vasos decorados con esta flor de la vida, que es una superposición de 11 círculos, creo que son, o un montón de ellos que van uniendo, ¿no?, los círculos unos con otros hasta formar una estructura bastante hermosa, bastante bella, y que podemos ver grabados de color rojo en algunos de estos pilares, ¿no? Hay como 5 o 6 en algunos de estos pilares. Se cree que son bizantinos, ¿eh? A mí me llama mucho la atención que Margaret Murray no los mencione. Me llama mucho la atención que Om Seti tampoco los mencione. No sé, a mí, si tuviera que decir, yo diría que son modernos, que se realizaron en los años 40, 50 o 60, o incluso después de la muerte de Om Seti en los años 80. Habría que mirar, ¿no? A lo mejor alguno de vosotros, egiptolocos, tenéis conocimiento de publicaciones anteriores a la muerte de Om Seti en donde aparezcan estas flores de la vida, ¿no? Pero la verdad es que lo desconozco. Yo no sé si habrá fotografías, tampoco me he puesto a buscar con denuedo, con intensidad, ¿no? Pero lo decía ahora, ¿no? Si el templo de Abidos está unido a una persona, me atrevería a decir, más incluso que la figura de Seti I, su constructor, es la de esta mujer. The scene is Seti, and he is reciting the formula for offerings to his predecessors. Little Ramses, his son, who Seti made co-regent, is reading out from a papyrus.
es la voz de Om Seti en una charla con Rosalie David. Rosalie David fue mi profesora de egiptología en la Universidad de Manchester, la directora de la cátedra. Mi tutora fue Joyce Tildesley, pero quien llevaba el programa y luego quien entregaba los diplomas y este tipo de cosas era Rosalie David, ¿no? Fijaos, ¿no? Un poco el hecho, lo hemos comentado en otras ocasiones. Om Seti, para los que no la conozcáis, es una mujer inglesa que falleció en el año 1981, que con apenas 6-7 años sufrió un accidente precipitándose escaleras abajo en su casa de Londres, y a partir de ahí empezó a tener una serie de visiones extrañas. Escribía con escritura automática, tenía ensoñaciones como que estuviera contactando con sacerdotes del antiguo Egipto, y ella se sentía, ¿no?, como la reencarnación de Bentreshit, una sacerdotisa que había sido amante de Seti I y que había trabajado en ese templo de Abidos. Ella conoció en Londres a un egipcio, se casó con él, fueron a vivir a El Cairo, nació allí su hijo Seti, no podía llamarse de otra forma, y se enroló en el servicio de antigüedades. Fue la primera mujer en trabajar en el servicio de antigüedades, y en los años 50 estuvo trabajando ya de forma continua en Abidos. La reconstrucción del templo que hoy vemos fue gracias a ella, y se convirtió en una extraordinaria egiptóloga, a pesar de tener ese trasfondo más esotérico, más misterioso, más creativo, ¿no? Siempre supo separar lo que era su faceta científica de su faceta más alternativa, por así decirlo, ¿no? Tenemos un vídeo en YouTube dedicado a ella, un podcast también aquí en Dentro de la Pirámide dedicado a Om Seti, pero vamos a escucharla a ella misma en un fragmento de un documental de televisión de National Geographic, Buscando la Eternidad, ¿no?, en donde en una reunión con algunos de sus amigos de la Chicago House, egiptólogos estadounidenses, vamos a ver al Dr. Johnson, vamos a ver a William Murnane también, el egiptólogo que os comentaba yo que me abrió los ojos, ¿no?, sobre esta superposición de jeroglíficos, de la titulatura que daba la forma del helicóptero, el tanque, etcétera. Y esto es lo que nos cuenta un poco Om Seti, ¿no?, de esa realidad que ella vivía de una forma tan intensa y tan personal en el templo de Seti I en Abidos. Seti había mandado construir su templo funerario en Abidos. Uno de los primeros actos de Ramsés como faraón fue viajar allí para contemplarlo. Esta era la ciudad más sagrada de la tierra para todos los egipcios. Movida por una identificación mística con Abidos y el faraón, una extraordinaria mujer, conocida como Om Seti, llegaría 3000 años más tarde. Con un grupo de colegas egiptólogos, celebra su 77 cumpleaños. Muchas gracias. Desde luego que hacéis que sea un cumpleaños feliz. Me temo que no es original, pero... No importa, no pasa nada. Dorothy Eady, nacida en Inglaterra, dice que algo le atraía de aquí desde que era niña. Vino hace 50 años, se casó con un egipcio y tuvo un hijo a quien llamó Seti. Desde aquel entonces se la conoce como Om Seti, que significa Madre de Seti. Ha dedicado los últimos 30 años de su vida al estudio del templo de Seti I y se ha convertido en una experta en él y en Ramsés II. Ramsés dice que vino solo a Abidos durante el primer año de su reinado tras la muerte de su padre y se encontró con que la decoración del templo estaba incompleta. En esta inscripción dice: ordené que completaran el trabajo de mi padre y mandé acabar todas las obras que mi padre había comenzado y que aún estaban incompletas.
Después continúa como si estuviera hablando con el alma de su padre y diciéndole todo lo que Seti había querido hacer y que no había podido terminar porque había muerto. Todos sus planes serían completados por Ramsés. Y dice, mientras yo gobierne, será como si estuvieras aún en el trono. Según esto, puede comprobarse que fue un buen hijo. Cuando Om-Seti se incorporó al Departamento Egipcio de Antigüedades, el templo estaba en ruinas. Su renovación se convirtió en su pasión. Se me presentaron con un montón de fragmentos de piedras inscritas. Había más de 2000. Algunas eran muy grandes y otras muy pequeñas. Mi trabajo consistía en copiar las inscripciones, catalogarlas y, cuando era posible, ajustar unas con otras. Dentro de la pirámide, un viaje a los secretos del Egipto faraónico, con Nacho Ares, en Podium Podcast. La huella de Om-Seti en la ciudad de Abidos es increíble. Todos los que siguen vivos hoy, que la conocieron, pues hace 40 años, un poco más de 40 años, y que eran jóvenes, hoy pues tienen 60, 70 y puedes hablar con ellos y te cuentan cosas absolutamente increíbles, ¿no? Uno de los hombres que mejor la conocieron era Amir Karim, que tiene un pequeño hotelito rural y un restaurante extraordinario en Abidos, y él aparece, ¿no? Fue entrevistado por Javier Sierra en ese documental que os decía antes de Om-Seti, en la serie de Otros Mundos de Movistar, ¿no? Esto es lo que nos contaba Amir Karim precisamente sobre esas experiencias que él tuvo con Om-Seti en Abidos. Hola, amigo. Amir, how are you? Bien. ¿Qué tal estás? Bienvenido. Estoy muy contento de poder hablar contigo al fin sobre Om-Seti. Sí, este libro versa sobre Om-Seti. ¿Cuándo conociste tú a Om-Seti, Amir? La conocí cuando tenía 10 años. Vi a Om-Seti aquí, en la ciudad de Abidos. Dejó su país, Gran Bretaña, para venir a Abidos por el amor que tenía a esta ciudad. Al principio la gente comentaba que la inglesa estaba loca. No obstante, con el paso del tiempo y por el amor que mostraba por la ciudad de Abidos y el templo de Seti I, descubrimos muchas cualidades que caracterizaban a esa mujer, cualidades peculiares. Incluso usaba el conocimiento que tenía sobre las antigüedades y la lengua jeroglífica para curar enfermos. Y esa gente siempre acudía a esta mujer inglesa para que les ofreciera tratamiento. Lo hacía usando diferentes métodos muy peculiares: textos, agua sagrada, en fin, hacía cosas extrañas. Amir Karim, todo un personaje que os invito, ¿no?, a que vayáis a comer a esa guest house, ¿no?, que tiene en Abidos. Es un hotelito muy muy modesto que se llama Flower of Life, ¿no?, la flor de la vida, en donde además podréis comprar algunos recuerdos de Om-Seti. Hay fotografías de ella, hablar con él sobre Om-Seti, que os contará historias absolutamente maravillosas, ¿no?, como todo lo que rodea en realidad al templo de Abidos, uno de esos lugares extraordinarios, absolutamente mágico, que está fuera de los itinerarios, ¿no?, de los turoperadores. Muy pocos lo incluyen porque normalmente esas 4 horas de viaje hasta Abidos, luego a la vuelta se puede ver el templo de Dendera, o a la ida, depende un poco también, ¿no?, de cuál sea el viaje.
nos acercan, ¿no?, a conocer esa otra realidad del lugar, ¿no? No quería acabar este podcast sin mencionar, aunque sea por encima, el maravilloso templo de Ramsés II, que está justo enfrente de la guest house de Amir Karim, ¿eh? Si os quedáis alucinados con la conservación de los colores que hay en el templo de Ramsés III en Medinet Habu, o incluso en algunas partes en el interior de Abidos, el templo de Ramsés II es de sobrecogerse. O sea, los azules, los verdes, las mismas intensidades que vemos en los colores de las tumbas del Valle de los Reyes, las encontramos aquí en un templo que está relativamente mal conservado porque falta la parte de arriba de algunas estructuras, pero es un templo más pequeño que el de Seti I, pero absolutamente icónico y único, ¿no?, que no tenéis que perderos cuando vayáis a Abidos. Acordaos de todo esto que os he contado en este episodio. Cerramos la puerta de este nuevo episodio de Dentro de la Pirámide. Hemos visitado el templo de Abidos, tanto el Osireyo, el templo de Seti I, el de Ramsés II. Hemos redescubierto también la figura de Seti. Son muchos los elementos que quedan por descubrir, ¿no? En El Kab, por ejemplo, las tumbas de esas primeras de los reyes de las primeras dinastías, o esa tumba cenotafio de Osiris, merecerían casi en sí mismo un nuevo podcast, ¿no? Lo haremos seguramente en un futuro, pero algunos de vosotros habéis preguntado, ¿no?, y habíais pedido que hiciéramos un podcast sobre Abidos, ¿no? Y realmente, claro, son ya 6 temporadas. Estaba echando un vistazo al listado y veía que efectivamente no habíamos hablado en exclusiva del templo de Abidos. Como digo siempre, suscribíos al canal, tanto al canal de YouTube Dentro de la Pirámide como al podcast Dentro de la Pirámide, aquí en la aplicación de Podium Podcast o en cualquier otro agregador de audio. Como siempre, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Nos seguimos escuchando y viendo aquí dentro de poco, Dentro de la Pirámide. Hasta pronto. Dentro de la Pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast.